de los dones espirituales. Vamos a hablar de ese tema, los dones espirituales. Capítulo 12, por favor, el versículo 1. 12:1. Amén. Vamos a leerlo todos a una misma voz. Gloria al Señor. Ese versículo solamente. A ver, todos a una misma voz, todos empecemos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Padre, gracias por la palabra. Señor, bendícenos, ayúdanos. Glorifícate, Señor, a través del mensaje de la palabra en nuestros corazones. Que los amigos, que los hermanos puedan comprender a cabalidad tu palabra y ponerla en práctica, ponerla por obra. Señor, en el nombre de Jesús, tu bendición esperamos en esta mañana. Háblanos en el nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Bueno, examinando este tema y el objeto de este particular ministerio en el que estamos, los que por la gracia de Dios ya hemos recibido, digámoslo así, al Señor, hemos experimentado el proceso, o estamos en el proceso de la transformación, nos hemos arrepentido, nos hemos convertido a Dios. Necesitamos tener claridad acerca de los dones espirituales. Amén. Gloria a Dios, porque los dones espirituales son necesarios para el buen desarrollo de la obra de Dios y de la vida cristiana. Cada creyente que de veras se arrepintió y se convirtió a Dios, Dios le ha dado un don en particular. Y vamos a mirar eso porque hay dones que son ministeriales, de ministración. Pero hay dones también que son operacionales, que son prácticos, que el creyente debe entender cuál es el don que Dios le ha dado o los dones que Dios le ha dado. Por eso es interesante, hermanos, lo que el apóstol Pablo aquí por el Espíritu Santo nos dice acerca de los dones, y es que necesitamos tener clara esa parte. Ahora, nosotros como humanos, ¿quiénes somos? Como preámbulo de este tema, debemos recordar que el hombre, nosotros somos materia y somos espíritu. Amén, esa es nuestra composición. Somos materia y somos espíritu. La carne de la cual habla la Biblia, es ajena al accionar del Espíritu de Dios. La carne va en contravía del Espíritu, porque ella, la carne, no se sujeta a la ley de Dios. No hace muchas veces lo que Dios quiere. Vamos a mirar en Romanos capítulo 8, el verso 5, lo que dice ahí la palabra. Porque los que son de la carne, mire lo que dice, piensan en las cosas de la carne. Amén. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Entonces yo creo aquí, hermanos, que los que estamos aquí, los que nos observan en la pantalla, hemos empezado, Dios nos puso a participar de lo espiritual. No solamente somos carne, ahora Dios ha despertado en nosotros la vida espiritual. Ahora estamos pensando más en lo espiritual que en lo carnal. Amén. Demos gloria al Señor. El verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte.
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es decir, que la persona que todavía no ha creído, la persona que todavía no ha creído en el Evangelio de Jesucristo, que no se ha arrepentido, todavía anda ¿cómo? En la carne. Está ocupándose solo de la carne. Y la carne como resultado, como efecto, traerá la muerte. Y no solamente estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual, que es lo peor del caso. Pero el ocuparse del Espíritu, el ocuparse de las cosas de Dios, esto trae como resultado vida y paz. Trae como resultado la vida eterna. Gloria a Dios, demos gloria al Señor. ¿Cuántos estamos aquí en el culto? Amén. Entonces necesitamos tener muy claro que como seres humanos hay que despertar a esta realidad. Buscar más las cosas de arriba, no tanto las de la tierra. Las de la tierra son necesarias. Tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que trabajar, tenemos que descansar. Todo eso es importante, pero más importante que eso, como dijo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, yo le invito en esta mañana, preocúpese por lo espiritual. Preocúpese por los dones que Dios le ha dado a la iglesia. Preocúpese por descubrir el don que Dios le ha dado y ponerlo en práctica. No sea un simple oyente que viene al templo y se sienta y se va. Escucha sermón tras sermón, pero usted no pone en práctica porque todavía posiblemente no ha descubierto o no ha querido descubrir lo que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Así que esta es la parte del hombre, el espíritu, es la parte del hombre que es afín con el Espíritu de Dios. Si usted no ha despertado la vida espiritual, Dios no puede tener contacto con usted. Porque la única manera de Dios tener esa comunicación, esa relación, esa obra en la vida de un hombre es que se haya despertado en usted ese sentir, esa realidad a la vida del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Ahora vamos a mirar qué es un don. ¿Qué es un don? De lo que habla la Escritura. En el castellano, en el idioma español, encontramos que la palabra don proviene de por lo menos dos fuentes en el Nuevo Testamento. Una es la palabra doreia, que viene del verbo doreo en griego, que quiere decir obsequio, regalo, presente. Amén. Un regalo, un presente, un obsequio, donde se enfatiza el hecho de regalar, pero también en el Nuevo Testamento encontramos esa misma palabra don con un significado distinto, que es carisma, que proviene de caris, que significa gracia, atractivo, hermoso, bello, elegancia. Amén. Gloria a Dios. Como vemos en esta palabra, se enfatiza la naturaleza del don, o mejor, del dar, y no tanto del hecho de dar, en el sentido de que es Dios quien nos da estos dones espirituales. La palabra carisma quiere decir gracia divina. Amén. O don divino. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, no se puede confundir, porque a veces confundimos en la Biblia, por ejemplo, por tomar un ejemplo, las lenguas, amén, a que hace referencia, por ejemplo, Hechos 2:38. Cuando Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Cuando se habla de esa palabra, esa expresión, el don del Espíritu, recibiréis el don del Espíritu Santo, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, de esa gracia divina por medio de la cual Dios confirma su espíritu en una persona. Amén. Gloria al Señor. No se puede confundir eso con el regalo que evidencia entonces o los dones espirituales. Es decir, el don mencionado en 1 Corintios 12, que hace referencia a la gracia divina, se manifiesta en cada cual por el Espíritu Santo. Una cosa es que Dios bautiza a alguien con el poder o el don del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Y otra cosa es el don de lenguas. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay personas que se preocupan, pastor, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y hablé en lenguas, pero de ahí no volví a hablar en lenguas, de ahí en adelante no volví a hablar en lenguas. Resulta ser que no todos quedan con el don de las lenguas, ¿cierto? Pero hay otros que tienen ese don, o hay muchos que tienen el don de lengua, gloria al Señor, alabanzas al Señor, pero no se quede solamente con ese don, porque es que Pablo en alguna ocasión y la iglesia en este tiempo, que uno ve en la iglesia generalmente que el don que más se mueve en la iglesia es el de lenguas. Pero si usted se pone a mirar aquí en 1 Corintios 12, Pablo enumera 9 dones. 9 dones. Que aparte de las lenguas también está la interpretación de lenguas. Que aparte de la interpretación de lenguas está la profecía. Y si usted ve otros dones ahí en esa lista, se va a dar cuenta que está la ciencia, está la sabiduría, está discernimiento de espíritus, gloria a Dios, está el don de sanidades, el don de milagros, el don de fe. 9 dones traídos por el mismo Espíritu de Dios. Y a veces nos quedamos hablando en lenguas solamente, como si este fuera el máximo. No, todos los dones son importantes, pero Pablo decía por el Espíritu Santo, porque él veía en la iglesia de Corinto sobre todo, que la iglesia hablaba mucho en lenguas. Entonces Pablo empezó a organizar la iglesia y decirle, bueno, cuando vayan a hablar en lenguas, háganlo por turnos, de a 2 o 3, pero que haya alguien que interprete las lenguas. Y si hay profecía, callen en la congregación mientras uno profetiza. Es decir, que la iglesia comenzó a ejercer, la iglesia de Corinto comenzó a ejercer los dones espirituales. Gloria a Dios. Si están aquí, hermanos, digan amén. O estamos durmiendo. Yo estoy más trasnochado que ustedes, les puedo asegurar. Y estoy aquí. Gloria al Señor. Pero los veo ahí como callados. No se duerma porque lo despierto. Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Amén, pero es que los veo tímidos hoy. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, es importante y creo que conviene aclarar aquí las expresiones. Recibir a Cristo y recibir el Espíritu Santo. Porque hay una confusión en la gente. No, yo ya recibí a Cristo, por lo tanto recibí ya el Espíritu Santo. La expresión recibir el Espíritu Santo lo decimos con el sentido de que hay que ser bautizado por el Espíritu Santo, o por el Espíritu de Cristo, o por el Espíritu de Dios, como usted lo quiera llamar, que es el mismo. Recibir a Cristo, cuando usted recibió a Cristo, fue cuando usted creyó. Usted se arrepintió, usted se convirtió y por ende fue bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Usted recibió a Cristo. ¿Cuántos aquí hemos recibido a Cristo? Por la fe lo recibimos y nos entregamos a Él. Pero recibir el Espíritu Santo es una cosa distinta. Recibir el bautismo, porque yo he escuchado hermanos diciendo, hermanos, pero es que yo ya recibí el Espíritu Santo porque recibí. Es que Cristo no es el mismo Espíritu Santo. Sí, Señor.
Pero recibir el bautismo del Espíritu Santo es una operación del mismo Señor Jesucristo dentro del proceso de la conversión de la persona. En ese proceso de la obra del Espíritu Santo es necesario que el creyente experimente el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Gloria a Dios, demos gloria a Dios. Mire, hermano, la primera referencia o que se hace aquí, la primera hace referencia a recibir a Cristo por la fe. Amén. Para salvación. Amén. La Biblia dice en San Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron, no recibieron a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos ni de carne, ni de hombre, ni de voluntad de hombre, ni de sangre, sino de Dios. Es decir que ya recibimos, los que fuimos bautizados en su nombre, recibimos a Cristo por la fe para salvación de nuestras almas. Si hubo un arrepentimiento genuino, si hubo una conversión verdadera, Cristo nos salvó y nos perdonó y nos hizo sus hijos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya somos hijos por la fe en su nombre. Pero, porque esa es otra cosa que algunos por ahí están predicando, algunos del nombre o de la iglesia del nombre, diciendo que si la persona no recibe el bautismo del Espíritu Santo no puede ser salva. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que el que recibe a Cristo por la fe, se arrepiente, se convierte y es bautizado en el nombre de Jesús, Jesús lo hace su hijo. ¿Para quién es el bautismo del Espíritu? Para los que ya son hijos. Gálatas capítulo 4 lo dice claramente. Vamos a Gálatas. Yo quiero que usted tenga claridad, porque hay hermanos que se confunden. Hermano, yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces me voy a perder. No. Si usted ya es hijo de Dios, usted se arrepintió, usted creyó, usted se bautizó, Jesús lo hizo hijo, la hizo hija. Gálatas capítulo 4, vamos a mirar lo que dice la palabra un momento. Dice, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dejemos hasta ahí un momentico. ¿Recibimos a Cristo o no lo recibimos por la fe? ¿Fuimos bautizados en el nombre de Jesús o no fuimos bautizados? Ya recibimos la adopción de hijos. Ya podemos decir, Abba Padre, tú eres mi Padre, yo soy tu hijo. Ahora mire lo que dice, y por cuanto sois hijos, amén. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Levanten la mano. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces se necesita el Espíritu Santo como bautismo para confirmar ese proceso, esa obra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Así que, hermanos, tenemos que tener claro esto, que hay personas que yo no sé dónde sacan esa enseñanza diciendo, no hablo de gente que predica el nombre, que creen lo mismo que nosotros, pero están hablando que si tú no eres bautizado por el Espíritu Santo te pierdes. Y eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que se necesita el bautismo del Espíritu Santo para ejercer los dones espirituales. Gloria a Dios. ¿Cuáles dones espirituales? Una clase de dones espirituales que son los de ministración.
Porque el que predica, el que profetiza, el que canta y tiene que hacerlo ministrado por el Espíritu de Dios. Para ello se necesita. Pero mire, hermano, yo le digo una cosa. Yo le pregunto a la iglesia algo. ¿Será que para usted dar testimonio del Señor sería mucho mejor con el bautismo del Espíritu? ¿Pero usted lo puede hacer sin haber recibido el Espíritu Santo o no? ¿Qué dice usted? ¿Se puede hacer? Claro. ¿Qué le dijo el Señor después de que libertó a ese muchacho, el endemoniado gadareno? Él se quería ir detrás del Señor. Señor, no. Ve y dile a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Dice que se fue a Decápolis y empezó a testificar las grandes maravillas que el Señor había hecho con él. Entonces, hermano, si usted no ha recibido el Espíritu, vea, yo conocí a mi esposa, jovencita, y yo jovencito, y estábamos solteros, claro, naturalmente. Y yo estaba y me tocaba, como por la gracia de Dios, era líder de jóvenes en una iglesia en Medellín. Entonces iba y predicaba con un grupo de evangelismo en varios lugares. Y ella también iba. Y la ponían, ella no era llena del Espíritu Santo, no era bautizada con el Espíritu. Y la ponían a testificar porque ella tenía un bonito testimonio, una muchacha de oración, una muchacha que se había guardado para Dios. Y yo me ponía a verla, la escuchaba testificar. Y cómo tenía esos textos en la mente y los daba los publicaba. Y yo, esta muchacha testifica, Dios la usa testificando. Pero llegó el momento en que Dios la bautizó con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y ya no solamente daba testimonio por ahí en una campaña o con su vida, sino que ahora Dios empezó a usarle para ministrar la misma palabra. Dios empezó a darle esos dones, gloria a Dios, de consejería, de profecía, tantas cosas. Gloria a Dios. Usted necesita, hermano, descubrir cuál es su don. Gloria a Dios. Demos gloria al Señor. Ahora, hermano, vamos a establecer unas diferencias. En el capítulo 12 de Primera de Corintios, ahí donde leímos, encontramos tres palabras claves. Primera de Corintios 12, miremos un momentico. Hay tres palabras claves. En el versículo 5, el versículo 4, 5 y 6. Vamos a leer esos tres versículos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En esos tres versículos hay tres palabras trascendentales. Primero, la palabra dones. Diga conmigo, dones. El segundo, ministerios. Y tercero, operaciones. Entonces tenemos que esas tres palabras: dones, ministerios y operaciones. Ahí en los tres versículos dice que ahí están. Cuando ya hemos visto el don, el don nos habla de la habilidad y la influencia divina. El don es una habilidad, algo que Dios nos da por el influjo del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo en nosotros. El don determina la naturaleza de la actividad y le imprime carácter. ¿Cómo así, pastor? Es decir, el don que es dado por Dios, es influido por el Espíritu de Dios, determina y nos hace descubrir esa actividad que Dios nos ha dado para participar en la iglesia y aún fuera de la iglesia. Gloria a Dios. Ahora, estamos hablando del don, vamos a hablar de la palabrita ministerio. Porque acuérdese esas tres palabras: don, ministerio y operación. La palabra ministerio viene de la palabra
diácono. Y diácono significa al mismo tiempo prestar servicio, socorrer o ayudar. Un diácono, en cierto sentido, los servidores aquí, no solo los diáconos, la junta local, sino los que servimos a Dios, tenemos un servicio en la iglesia. De alguna manera tenemos una función de diácono. Somos servidores de Dios para los demás. Amén. Entonces ese diácono, ese ministerio de servicio, esa expresión nos lleva a pensar en la actividad misma. Amén. Así que el don produce el ministerio, porque el ministerio es la actividad del don. ¿Sí me estoy dando a entender? El don es la influencia divina en usted, lo que Dios le ha dado. Esa habilidad, esa capacidad, esa gracia. Pero usted necesita, que tiene el don, ponerlo a acción, o ponerlo, ¿cómo se dice? Accionar, ponerlo activo en la iglesia y fuera de la iglesia. Usted necesita poner a funcionar el don. Entonces, el ministerio es la actividad del don. Yo estoy ejerciendo aquí un don por la gracia de Dios. Lo estoy poniendo a funcionar. Dios me ha dado el don por su gracia de predicar la palabra. Yo estoy poniendo a ejercer el don. Ahora, la operación, que es el siguiente o la siguiente palabra. Primero es el don. Segundo, el ministerio, que es la actividad del don. Y tercero, la operación. La operación es el efecto, la consecuencia del don y el ministerio. Es decir, yo estoy aquí ejerciendo un don. Dios me ha dado el don de la profecía o de la predicación por su gracia, y lo estoy poniendo a funcionar. Yo estoy predicando la palabra, ¿sí o no? Ahora necesito que la palabra produzca un efecto, que el ministerio que estoy ejecutando produzca un efecto. La palabra debe producir algo en el corazón suyo, no solamente en el oído, sino que debe conmover, debe mover, debe transformar, debe colocar, en fin. Esa es la operación del don y el ministerio. Demos gloria al Señor. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Entonces las operaciones, el resultado, muy bien, vea, aquí está Rocío dice, ayudándome a predicar. El resultado, el efecto, esa es la operación o las operaciones, gloria al Señor. Esa palabra operaciones viene de una palabra que significa energía. Energía que equivale a efecto. Cuando usted lo coge la energía, ¿cómo lo pone? Lo encalambra. ¿Produjo algo o no produjo? Esa operación, la Biblia dice que, ahora bien, dice la Biblia, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, que es necesario, si usted tiene un don, si yo tengo un don, usted no lo ha descubierto, no sabe cuál es, pídale a Dios. No ignore los dones espirituales, porque Dios le ha dado algún don. Usted necesita poner a funcionar el don, ponerlo en actividad para que produzca un efecto poderoso a favor de la iglesia, a favor de los de afuera, para que la iglesia se mueva en la dinámica del Espíritu Santo. Dele gloria a Jesús en esta mañana. Hermano, yo lo quiero despertar a usted en esta mañana en el sentido espiritual, a que descubra el don que Dios le ha dado, a que se ponga las pilas si las tiene descargadas, las recargue o compre nuevas. Ahorita me tocó comprar pilas para este equipito. Sin las pilas bien recargaditas no funciona esto, no se oye. Pero como tengo las pilitas nuevas, está funcionando en perfecto estado. Usted necesita recargarse en Dios. Usted necesita descubrir en Dios lo que Dios le ha dado. Ay, pastor, pero es que yo creo que a mí Dios no, como que no me ha dado nada. Métase en la presencia de Dios, ore, hable, métase con Él, y va a ver cómo Dios empieza a darle y a descubrirle cosas grandes que usted ni se imagina.
y empieza Dios a usarlo y empieza Dios a bendecirlo. Miren lo que aquí habla de los 9 dones de 1 Corintios 12. Palabra de sabiduría. ¿Cuánto quisieran tener palabra de sabiduría? Dios se los puede dar. Gloria a Dios, palabra de sabiduría. Otro, palabra de ciencia. Tremendo, ¿sí o no? A otro, fe por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Aquí tenemos 9 dones, gloria a Dios. Así que necesitamos el don para ponerlo a funcionar en el ministerio y para que produzca la operación que es el efecto. Amén, gloria a Dios. El efecto poderoso y dinámico. ¡Gloria a Dios! Hermanos, es decir, la actividad produce esos efectos. Así que tenemos una secuencia. A ver, ¿quién me ayuda con la secuencia? Don, ministerio, operaciones. Volvamos. Don, ministerio, operaciones. Primero, ¿qué tenemos que descubrir? Si usted no sabe todavía, descubra su don. Pastor, yo tengo un don, pero yo todavía no he sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero usted recibió a Cristo, ¿cierto? Y usted vive bien con el Señor. Bueno, dígale al Señor que usted tiene derecho, como hijo, a un don por lo menos. Y le voy a mostrar, porque no solamente habla de los dones de 1 Corintios 12, también habla de los dones de Romanos capítulo 12. ¿Sí lo ha leído? Ahí hay otros dones de servicio, dones más prácticos, pero no menos importantes. Gloria a Dios. Ahí dice la Biblia, lo que es lo mismo, don es la habilidad, ministerio es la actividad y operaciones es el resultado, gloria a Dios, del don. Ahora, ¿cuántos y cuáles son los dones? Ahora lo que estábamos diciendo, ahí están. 1 Corintios 12, menciona 9. Romanos 12:6, el apóstol Pablo nos habla otra vez de los carismas y agrega otros a la lista. De todas maneras son diferentes habilidades de parte de Dios para servir mejor en la iglesia. ¿Y cuál es la función de los dones? La Biblia dice con toda claridad que a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Es decir, que el que tiene el don de lenguas tiene el don y se está edificando el mismo. Así que en primera instancia, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el poseedor de un don recibe un beneficio para su edificación personal, pero también para edificación de los demás. En segunda instancia, no menos importante, los dones son para la edificación de la iglesia. Lo que encontramos en el capítulo 12 de manera magistral, vamos a mirar aquí rápidamente, es una alegoría del cuerpo humano donde se nos dice, Pablo, 1 Corintios 12, 25, hablando acerca de los miembros del cuerpo, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los dones en cada miembro es para ponerlos a funcionar y haya una preocupación mutua en la iglesia. ¿Sabe por qué a veces la iglesia es como tan dispersa en algunos sectores, en algunas congregaciones? ¿Por qué la iglesia es como apática? La iglesia es como simple, porque necesita los dones espirituales. Una iglesia que tenga los dones del Espíritu, hermano, no la frena nadie. Ganan las almas. Los hogares son fortalecidos.
nuestros hijos son bendecidos, la iglesia empieza a descubrir, hay milagros, hay sanidades, hay derramamiento del Espíritu Santo, hay salvación. Bueno, Dios hace cosas, opera cosas poderosísimas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dele gloria a Dios. Gloria al Señor. Los miembros, ¿qué pasa? ¿Los dones son para qué? ¿Para usted edificarse solito? No, para edificar a los demás. Para preocuparme por mi hermano. ¿Sabe por qué a veces nos preocupamos tanto por el hermano? Porque no hemos descubierto los dones. Porque usted como miembro de la iglesia, ay hermano, es que yo soy como la rodilla. Ah, gloria a Dios. La rodilla es la que ora. Es de rodillas se ora. ¿Cierto? Hermano, yo soy los ojos. Ay, usted es un vigilante en la noche. Hermano, yo soy la boca. Sí, usted predica y testifica la palabra. Hermano, yo soy las manos. Estoy dando, estoy aportando, estoy bendiciendo la iglesia. Amén. Pero los dones están en la iglesia y hay que ponerlos a funcionar para que esto se mueva. Gloria a Dios. Ahora termino diciendo, la función de los dones en el quehacer ministerial es este. Si alguien necesita la presencia y la manifestación de los dones del Espíritu en su vida, es aquel que se dedica al servicio a Dios en el pueblo, en la iglesia. ¿Cuántos servidores hay aquí? A ver, levanten la mano. Estoy hablando servidores de comités y servidores que no están en comité, pero que sirven a Dios. Usted necesita ministrar al pueblo su don. La orientación de la comunidad cristiana, en este caso particular la iglesia, nosotros, y de la vida particular de cada uno, nos impone que el servidor, el ministro, el pastor, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Porque hay cosas que como que no resultan, como que no salen, como que no hay un efecto, una operación. Porque posiblemente no está allí la dirección, la guía, el acompañamiento del Espíritu Santo. Algo está mal en ese creyente. Algo no está funcionando bien con Dios. Hay una relación que está siendo obstaculizada por algo. Y por eso el servidor que ministra, el de evangelismo, el de escuela dominical, Dorcas, jóvenes, bueno, el que sea, entonces hace un programa, pero no resulta, como que esto no camina. Algo está pasando. El Espíritu Santo de Dios está siendo detenido, no porque Él no pueda hacerlo, sino porque hay algo que obstaculiza la presencia de Dios. Usted necesita, y yo necesito la guía, la influencia, el empuje del Espíritu, porque cuando Dios empieza a mover las cosas por el Espíritu Santo, eso tiene que dar resultados. ¿Estamos de acuerdo o no? Dele gloria al Señor. ¿No, hermanos? Una palabra sabia. ¿Cuántos necesitarán ahora mismo? Un consejo sabio. Una palabra de sabiduría. Y usted vaya a aconsejar a alguien y en vez de darle un consejo sabio, ese hermano se va molesto, se va regañado, se va maluco, se va porque usted lo cogió y en vez de edificarlo, de consolarlo, de exhortarlo con la palabra, con el Espíritu, usted lo que le hizo fue una crítica, usted lo que le hizo fue una ofensa. Ahí no hubo palabra sabia. Pero se necesita, no todos podemos aconsejar. No todos tienen palabra de sabiduría. Hay hermanos y hermanas en la iglesia que yo conozco que tienen ese don. Tiene la sabiduría para hablarle a alguien con ese amor, con ese cariño, pero al mismo tiempo, pues ese mismo amor de Dios y la palabra pueden producir en la persona, un quebrantamiento, empieza a llorar la persona,
Porque es el Espíritu de Dios con el don que uno tiene o que usted tiene operando en la vida de ese hombre o de esa mujer. ¿Sí necesitará ahora aquí en San Jerónimo palabra de sabiduría? Levante la mano, a ver, ¿sí o no? Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántas familias, cuántos jóvenes necesitarán una palabra de sabiduría? Un consejo sabio. Gloria a Dios. Una revelación del conocimiento. Mire, el apóstol Pedro, Dios le dio palabra de ciencia. Y cuando llegó, ¿cómo es que llaman a aquellos dos hermanitos que murieron en el templo, hermana Ana María? Aquila y Priscila. ¿O no, eso no eran? Bueno, me va el nombre. Ananías y Zafira. Ya íbamos a matar a Aquila y Priscila en Edia, no. Esos eran buenos creyentes, no. Ananías y Zafira se propusieron vender un terreno, una casa, y entonces ponerlo todo a los pies de los discípulos, porque ese movimiento lo produjo el Espíritu Santo. Ese sentir lo puso el Espíritu. Y llegaron, y cuando llegaron no entregaron la totalidad del dinero, sino que ellos se quedaron con una parte haciéndole creer a la gente. No, dimos todo. Mentira. Había una mentira grande allí. Y el apóstol Pedro tenía el don de ciencia. Y le dijo a Ananías: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Oiga, hermano, y cuando le dijo eso, cayó como un ¿qué? Como un pollo ahí tendido. Y lo mandaron a recoger, lo sacaron. Y venía la esposa entrando y Pedro: ya vienen los muchachos que llevaron a tu esposo a recogerte a ti también. Palabra de ciencia. Un caso muy duro. Un castigo severo. Pero se necesita en la iglesia, porque es que, hermano, por ahí hay casitos. Y hay cositas, casitos y cositas, que están encubiertas y que creen que no se han descubierto. ¿Usted cree que porque ahorita la gente no cae como Ananías y Zafira? Ay, hermano, lo que pasa es que Dios tiene paciencia y misericordia. Pero llegará el momento, hermano, si usted, y yo lo digo para todos, si usted o yo no nos arrepentimos, si hay algo allí, el Señor nos va a hacer caer como pollos, pero tal vez no aquí. Peor aún, en la eternidad. Dios nos guarde, porque, hermano, es mejor hacer y salir de lo que haya que salir para estar delante de Dios bien. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Oiga, hermano, para detectar algo anómalo en la iglesia se necesita palabra de ciencia, se necesita el don de ciencia, perdón. El don de discernimiento de espíritus. Porque es que, hermano, no vaya a creer que aquí a veces, o en las congregaciones, le quiere meter a uno gato por liebre. Y se necesita el discernimiento. Y ustedes ven al pastor y ustedes ven a la hermana, al hermano, pero, hermano, usted no sabe. Hay cosas que yo sé que usted no sabe, o que usted cree que yo no sé. Y no lo digo por vanagloriar ni nada, lo digo por la gracia de Dios. Hay cosas que el Señor de vez en cuando Él quiere, le revela al pastor. Hasta al oído le dice. A través de la oración, a través de un sueño, en fin. Pero Dios muestra. Dios muestra. ¿Se acuerdan cuando estaban en Babilonia, cautivos los israelitas, y los sacerdotes estaban haciendo cosas terribles? Y Dios llamó a su siervo el profeta y en una visión le mostró lo que ellos estaban haciendo. Mira, para que veas lo que están haciendo los sacerdotes, los servidores. Estaban haciendo cosas detestables, aborrecibles, abominables delante de Dios, y pensaban que nadie los veía. Y el profeta, el siervo de Dios, los estaba viendo porque Dios le estaba mostrando. No quiero decir que Dios nos mandó como pastores a mirar a ver qué le veo a fulano, qué les... No. Sino que, aunque Dios conoce todas las cosas, Dios en la iglesia tiene a alguien que tiene don de sabiduría, o don de ciencia, o don de discernimiento de espíritu, para la edificación de la iglesia.
¿Se necesita esto o no se necesita? Hermano, es que esto es una necesidad. Gloria a Dios, ya nos fuimos. Se nos fue el tiempo. Así que, hermano, vamos a pedirle a Dios esta mañana que nos ayude a descubrir el don. Y los que todavía no se han entregado al Señor, yo estoy seguro que se van a entregar y Dios los va a dotar de dones espirituales. A ver, ¿cuántos de los amigos que hay aquí, amigas, quisieran que Dios les regalara por lo menos un don? Yo fui así al principio, Señor, siquiera un don. Aquí está Rocío levantando la mano. Siquiera un don, Señor. Y yo que iba a saber, hermano, pero yo me empecé a meter con Dios. Yo me arrepentí, me convertí de corazón. Y el Señor empezó a darme cosas que yo no esperaba. ¿Usted cree que yo quería o que yo había escogido ser predicador? Jamás. Jamás. A mí una vez, la primera, me dijo un hermano en Cartagena: ven que te toca predicar. Y yo, ¿qué? Yo no predico, yo testifico por ahí, le hablo a la gente. Pero, hermano, Dios empezó a derramar de su espíritu en mi vida por su gracia y empezó a darme dones. No solamente uno que le pedí, sino que me empezó a dar dones. Y, hermano, esto es un privilegio, esto es un honor, ministrar a este Dios tan grande al pueblo, que Dios te use a ti orando por alguien. ¿Cuántos creemos que en la iglesia necesitamos? ¿Cuántos enfermos vienen a la iglesia? Pero hay un hermano por ahí que tiene el don de sanidades. Y entonces traigan a ese hermano, traigan a ese amigo. Vamos a orar por él. Si el Señor quiere sanarlo, lo va a sanar. Y ese hermano, esa hermana pone sus manos sobre él. Y Dios opera el don en la vida de esa persona. Y ese hombre, esa mujer es sano por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos dones de sanidades. Necesitamos dones de milagros. Necesitamos gente que tenga el don de fe. Pastor, no se preocupe, porque yo conozco gente en la iglesia que, hermano, dice, aunque uno lo ve siempre con esa fe, no digamos positivismo, porque hay, hermano, si es positivo. No, es un hombre de fe. Tranquilo, pastor, esto vamos a sacarlo adelante en el nombre del Señor. Vamos a orar, hermano, que esto Dios lo va a hacer. ¿Usted cree que de los 2 espías que envió Moisés a la tierra de Canaán, 2 de ellos no eran hombres de fe? Y regresaron diciendo los 10 espías negativos, incrédulos: uy, no, esa tierra es tierra que come a sus moradores. Eso es tierra de gigantes, nos van a comer a nosotros. Vea, si vamos allá nos van a destruir. Pero llegó Josué y Caleb: no, Jehová está con nosotros. Antes nosotros los comeremos a ellos como a pan. Eran hombres de fe. ¿Era que necesitamos gente de fe aquí en la iglesia? No se queje tanto. Ay, hermano, es que esta situación. Ay, hermano, que esto otro. Ay, no sea incrédulo. Perdóneme que le diga, no sea rebelde y obstinado de corazón. Empiece a confiar en Dios. Dígale a Dios: Señor, regáleme ese don de fe, que yo lo necesito. Póngase en pie, hermano, póngase en pie. A ver, cada uno en particular le vamos a decir al Señor, vamos a descubrirnos con Dios en oración. Le vamos a decirle: Señor, tú me diste este don, pero si tú no sabes cuál don te ha dado Dios, pídele al Señor en esta mañana un don, pero pídelo con fe. Va a pedirlo con fe. A ver, cierra tus ojos un momento, cierra tus ojos. Dile al Señor algo, empieza a hablar con Él y adorarlo. Habla con Él, dile: Señor, aquí estoy. Señor, te necesito. Padre Celestial, necesitamos que tú nos ayudes. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida. Señor, la necesidad que hay en cada uno en particular. Queremos servirte, queremos ministrar, queremos, Señor, que los dones que le has dado a la iglesia entren en función, en operación. Ese carisma divino, esa gracia divina. Oh, mi Dios, dota a este pueblo, al joven, a la dama, al adulto, al anciano. Hazle descubrir lo que le has dado. Y si ellos todavía, Señor, mi Dios, no lo tienen, que ellos empiecen a buscar los dones espirituales. No quiero, hermanos, dice tu palabra, Señor, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Glorifícate en la iglesia, glorifícate en la iglesia. Te lo pedimos en tu nombre santo. Derrama dones, derrama ministerios, derrama operaciones. Pero que en esta mañana en la iglesia de San Jerónimo, los que lleguen, los que sean alcanzados por ti, Señor, también entren en la dimensión del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor, hermano, por favor. Que no se nos olvide que los dones son de Dios.